Tenemos en la línea telefónica al ciudadano coronista emérito de la ciudad de Lobatera. Samir, muy buenos días, estamos en vivo. Buenos días, un feliz domingo, un feliz día del maestro, un saludo a todos allí que están trabajando, a Richard, que ya lo escuché, y bueno, como estábamos conversando antes, celebrando y recordando pues esta fecha tan importante como es el Día del Maestro. Primero, felicitaciones, ya que también ejerces esa muy digna profesión de educar. Coméntanos sobre la educación en Venezuela, la historia, recordar a algunos educadores de tu época. Mira, de verdad que es una fecha para recordar y recordar pues los primeros educadores que son nuestros padres. Ese es la primera formación, los primeros seres que nos marcaron, nos trazaron el camino a seguir y que luego traspasaron a los maestros, a todos los maestros en toda Venezuela y en especial en nuestra tierra, en Lobatera, que de por sí es tierra de maestros. Yo creo que si hacemos una encuesta o hacemos una pequeña investigación, más del 60% y te hablo de mi generación, se dedicó a la docencia. Fue una tierra que multiplicó docentes por todas partes, por aldeas, por caseríos en ciudades del estado Táchira. Y bueno, eso es un gran valor que yo creo que todavía está vigente en Lobatera. De tus maestros, los que te dieron clase, ¿qué te acuerdas? Los recuerdos marcados, doña Cora, es inolvidable la formación, la disciplina, el correcto actuar y la corrección siempre de esos profesores que son los que recuerdo con gratitud. El profesor Jorge Reyes, que era la caballerosidad, era lo que marcaba pauta y bueno, la autoridad, y que yo creo que somos un poco de todos esos personajes que pasaron por nuestra vida y nos marcaron, nos dejaron huella. Mira, son dos profesores que recuerdo con mucho cariño, con mucha admiración y con mucho respeto, y creo que muchas generaciones de Lobatera también los recuerdan. ¿Qué podremos hablar de el primer educador netamente lobaterense? Sí, hay un maestro que se tiene registros a través del estudio que se ha hecho de la vida del padre José Armando Pérez, de sus primeros maestros. Hay un primer maestro lobaterense, Domingo Vivas, que aparecía como maestro itinerante. Resultaba que daba clases en el pueblo, pero luego salía a las aldeas a dar clases por semana, por días en las aldeas. Era, vamos a decir, a llamarlo el maestro de la mula, del caballo, de recorrer caminos difíciles y educar a esa juventud que no podía, por razones de trabajo, razones de vivienda, pues acercarse a Lobatera. Entonces este maestro Domingo Vivas es reconocido y documentado como el primer maestro que formó a las generaciones de lobaterenses a principios del siglo XIX. Estamos hablando 1810, 1811 en adelante. Sí, en épocas del inicio del proceso independentista ya teníamos este tipo de maestros, y ya nos dice algo, que es la vocación de enseñanza contra todas las dificultades. Cuando pues no se frenaban con situaciones difíciles, sino vamos a enfrentarla, vamos a superarla. Si los muchachos no pueden venir al pueblo a estudiar, el maestro iba a las aldeas a enseñar esas nociones básicas que eran la aritmética, el castellano y el catecismo, que eran las nociones o el eje sobre el cual giraba la educación en esa época. Lobatera, como muchos pueblos de América, o como todos los pueblos de América, fueron iniciados en la fe de una manera, digamos, forzosa en sus comienzos, pero es la fe de nuestros padres, es una fe católica, apostólica y romana a la cual nos acostumbraron todos nuestros ancestros y la cual profesamos en ocasión. Pero los curas en su momento eran los líderes de cada centro poblado, ¿no? Sí, perfectamente. La educación iba de la mano de la iglesia, y también es oportuno recordar figuras como el padre Pedro José Casanova, quien estableció la primera escuela, el primer espacio para enseñanza, que como siempre te he dicho, queda diagonal a tu casa. Todavía está esa esquina, creo que es la que forma la calle
con Carrera 5, si mal no recuerdo. Así es. Está la esquina donde funcionó la escuela hasta, imagínate, desde 1803 hasta 1930 aproximadamente funcionó la escuela de primeras letras allí, siendo una de sus últimas maestras la recordada señorita Ofelia Mora, que marcó también a otra generación de educadores. Bueno, ese sitio, ojalá que algún día se coloque una placa que recuerde las generaciones de lobateros que se formaron en ese espacio, en ese lugar, y que, como le dijiste, fue de la mano de la iglesia. ¿Por qué? Porque el maestro se pagaba de lo que se recogía de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Parte de los ingresos de la cofradía iban destinados a pagar el sueldo del maestro de escuela. Y recordar que también en esa casa, por ser hijo de maestros, de Nicolás Bustamante, que fue maestro en su tiempo, nació Cisclo Bustamante, también educador, escritor de libros en el siglo XIX, cuando era muy difícil escribir. Es un lobatero desconocido, olvidado, pero que dejó una gran obra y está recordado en la historia como el primer tachirense rector de la Universidad de los Andes en Mérida. Sería importante que la municipalidad, llámese ejecutivo, legislativo, la misma comunidad organizada, o tome la importancia de lo que estamos hablando nosotros, porque hay un dicho que dice que para saber hacia dónde vamos debemos saber de dónde venimos. Y es importante el hecho de saber dónde está ubicada, y tenemos la certeza de la ubicación de la primera escuela de nuestro municipio, y lamentablemente al sol de hoy, 15 de enero del 2017, es un terreno baldío en la esquina de la calle 6 con Carrera 5, de propiedad creo que de la educadora Teresa Contreras, viuda de Castro. Y sería importante que la municipalidad adquiriera ese terreno para, no sé, hay un espacio, digamos que básico, como para montar una buena casona que represente eso, que monte una mini escuela, e inclusive la misma sede de nuestra muy añorada Escuela de Labores, por decir un ejemplo. Tienes razón, mira, es un espacio que se debe recuperar, se puede recuperar para tantas, un mini museo, un salón, así sea un salón para enseñanza, para cursos, para charlas, que mantenga esa esencia educativa, porque hay que recordar que el abuelo del doctor Cisclo Bustamante, cuando vendió la casa, que era casi prácticamente la media cuadra, pidió y exigió en el documento, que está allí en el archivo del registro subalterno, que el espacio de la escuela, era un salón que quedaba en toda la esquina, siguiera siendo o se mantuviese en la medida de lo posible como salón de escuela. Y eso fue lo que llevó a que en 1930, 31, aún esa esquina, ese salón, aunque era una casa, el salón continuaba siendo prestado o siendo dado para las funciones educativas. Y lo que decías de poder recordar, poder tener memoria es muy importante. Mira, hay personas que dicen, la historia no sirve para nada, no me interesa colocar una placa, prefiero gastar en otras cuestiones, y personas que ocupan cargos gerenciales, tanto en la administración pública como privada, que tienen esa mentalidad. Y resulta que si nosotros nos vamos a nuestra experiencia personal, no hay nada más importante para una persona que armar su currículum. Cuando la persona arma su currículum, comienza a buscar las huellas, ¿qué hice? Y resulta que las huellas nos quedan en un cartoncito que dice hizo un curso en tal fecha, tal, y lo guardan y lo fotocopian y le tienen el valor. Bueno, en la historia de los pueblos pasa lo mismo. ¿Qué currículo tiene Lobatera? Vamos a sentarnos a leer. Bueno, en la plaza llegamos y sabemos que es Simón Bolívar porque, bueno, ya está allí, pero alguien que no conozca a Simón Bolívar dirá, ¿y quién es ese personaje que está sobre ese trípode moderno? Pues no hay huellas, o sea, no hay placas, no hay hitos que recuerden a las personas lo que allí pasó. Entonces creo que los gerentes, las comunidades, los consejos comunales deben tener mentalidad de elaborar un currículo con la historia del pueblo. Más un pueblo como Lobatera que tiene tanta historia escrita, ¿no? Exacto, es que creo que es el currículum
más grande de todos los pueblos del Táchira, y no es porque sea lobatero, sino porque es la realidad. O sea, no se puede ocultar el sol con un dedo. De verdad que es un placer, ¿no? Escuchar pues todas esas retóricas que forman parte de las remembranzas de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y que somos nosotros los que tenemos que defenderla también. Pero es propicia la ocasión para que usted le envíe un mensaje a esos educadores que hoy en día están iniciándose en el mágico mundo de la educación en Venezuela, y quería que nos definiera cómo ve usted el quehacer educativo en esta actualidad que vive la sociedad venezolana. El mensaje es repetirle ese mismo mensaje que había hablado de los primeros educadores de Lobatera, que ante las dificultades, ante ver un cerro, una montaña, oye, tengo que cruzar esa montaña para poder llegar a los estudiantes, la realidad actual nos está diciendo que pasa lo mismo, pero ya no tenemos montañas como lo tenían esos primeros maestros, sino tenemos una cantidad de información que bombardea a todos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, que viene de todas partes, información que puede ser buena, que puede ser regular, de acuerdo a cómo se maneje, y que el docente se ve en la necesidad de enseñarles a depurar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Por qué? Porque es que ahora tenemos demasiados maestros, demasiado la televisión, el internet, el Twitter. Entonces, ante esa cantidad de información, que es la dificultad que tenían los anteriores, esta es la montaña, bueno, el maestro tiene que superarse y primero dominarlas, tiene que conocer primero lo que va a enseñar para poder decirle a las nuevas generaciones, este es el camino correcto, estos son los valores que ustedes tienen que profesar, honradez, decir la verdad siempre, ir por lo claro, por la transparencia, nada oculto. Como decía un viejo lobaterense, el mejor desinfectante contra cualquier enfermedad es la luz del sol. Saquen toda la luz del sol y verán que todo va a caminar bien. Entonces al maestro actual, el que se está formando, le corresponde hacer esa como diferencia y enseñarle a esas generaciones, este es el camino que tienen que seguir para que sean hombres y mujeres de bien, de progreso, de trabajo, de productividad y de triunfo para las nuevas generaciones. Bueno, Samir, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, Darío, igualmente para todos, como les dije, un feliz domingo. Ok, gracias, hasta luego.